Buenos días con todos, muchas gracias por el pase. Antes que nada quisiera agradecer la invitación de la comisión organizadora de esta jornada preparatoria rumbo al CADER 2023. Y bueno, el día de hoy voy a exponer un tema que es muy importante, que tiene que ver con las personas con discapacidad interdictadas. Y esto es para visibilizar una situación que se ha presentado en el registro, ¿no? De ahí mi agradecimiento, porque este es un foro académico muy importante como para explicarles esta situación, qué es lo que ha ocurrido. Para ello voy a compartir mi pantalla. Bien, en efecto, lo que a continuación voy a exponer es acerca de la ponderación registral de los actos de designación de apoyo por parte de las personas con discapacidad interdictadas. Y esto tiene que ver, como ya hemos visto a lo largo de esta jornada, que existen varios sectores de la población que se pueden considerar como sectores vulnerables y de manera individual o de manera colectiva incluso, ¿no? Entonces hay un sector también que son las personas con discapacidad que han visto pues relegados sus derechos por bastante tiempo, ¿no? Y todos nosotros conocemos que en el 2018 se dio un cambio normativo que ha implicado en la práctica una modificación y un cambio de paradigma en realidad, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es que el registro ha aceptado este cambio normativo? Eso es lo que voy a explicar a continuación. Pero para ello debemos empezar en líneas generales hablando acerca de la capacidad jurídica, ¿no? La capacidad jurídica que va a englobar la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿no? Esta capacidad de goce, que no es otra cosa que la aptitud de todos nosotros para poder ser titulares de derechos, ¿no? Por eso se dice que todos tenemos la capacidad de goce, ya es inherente a la condición humana. Sin embargo, no lo es todo, porque no basta con que yo sea titular de un derecho. Lo más importante es que yo pueda ejercer ese derecho, ¿no? Por eso existe lo que es la capacidad de ejercicio. Entonces, el yo poder ejercer los derechos de los cuales yo soy titular es lo que finalmente me va a permitir materializar en diversos actos esos derechos. Por ejemplo, todos nosotros tenemos el derecho al trabajo, pero es la capacidad de ejercicio la que me va a permitir poder firmar un contrato de trabajo, poder ejercer mis labores, si el derecho de propiedad, por ejemplo, todos somos titulares de ese derecho que es constitucionalmente protegido, pero es la capacidad de ejercicio la que nos permite materializar ese derecho. ¿A través de qué? Por ejemplo, cuando yo quiero disponer de algún bien del cual yo soy propietario, o cuando yo quiero adquirir algo también. Entonces vemos que esa gama de derechos de las cuales somos nosotros titulares no basta, sino que es necesario también tener la capacidad de ejercicio para poder materializar en los hechos esos derechos de los cuales yo soy titular, ¿no? Entonces van de la mano la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Pero en torno, a diferencia de la capacidad de goce, que yo les decía que todos tenemos capacidad de goce, la capacidad de ejercicio no es así, ¿no? Por eso es que existe una clasificación de acuerdo a nuestro Código Civil que básicamente la podemos resumir en lo siguiente, ¿no? En plena capacidad de ejercicio, o sea, aquellas personas que pueden celebrar cualquier acto jurídico lícito, válido. Podemos indicar también a las personas que tienen una incapacidad absoluta de ejercer esos derechos, que en este caso serían, por ejemplo, los menores de 16 años, ¿no? Salvo los actos determinados por la ley, por ejemplo, en caso contraigan matrimonio o para que ejerzan la paternidad, ¿no? Para actos específicos, ¿no? Es un supuesto excepcional, pero acá hablamos de una incapacidad absoluta, ¿no? De tal modo de que si un menor interviene, por ejemplo, en un contrato, y ese acto es inválido, ¿no? Porque es un requisito de validez que exista la plena capacidad de ejercicio. Por eso es de que esta figura de la incapacidad con el cambio de régimen normativo no se ha eliminado, o sea, sigue existiendo la incapacidad absoluta. Y como les repito, estamos hablando de la capacidad
de ejercicio, ¿ya? O sea, no se está acá poniendo en debate el tema de la capacidad de goce. Estamos dentro de lo que es la capacidad de ejercicio. Pero sí hay también excepciones en lo que implica la restricción a esa capacidad de ejercicio, que nuestro Código Civil ahora lo denomina capacidad de ejercicio restringida, ¿no? Para ciertas personas. Y en este caso tenemos, por ejemplo, a las personas entre 16 y 18 años, que son aquellas que pueden obtener un título oficial, por ejemplo, que les permite trabajar, ¿no? Supuestos específicos también. Tenemos acá a los pródigos, a los malos gestores, a los ebrios habituales, toxicómanos, aquellos que han sufrido una pena que lleva anexa a la interdicción civil, ¿no? Y incluso el Código Civil incluye a las personas en estado de coma, ¿no? Que no han designado un apoyo con anterioridad. Para estos casos, ¿cómo es que estas personas, tanto los menores de 16 años, como esta tipología que se ha hecho en relación a diversas situaciones de las personas que pueden restringir su capacidad de ejercicio, el mismo Código Civil dice que en los en los diferentes actos van a actuar a través de un representante legal, ¿no? En el caso de los menores de edad, es a través de sus padres, quienes ejercen la patria potestad, y de aquellos, por ejemplo, que no tienen padres, pues será la figura de la tutela, ¿no? Y para el resto de personas, excepto para el último supuesto de personas en estado de coma, es a través de un curador. O sea, la interdicción y la curatela no se ha eliminado para este tipo de personas, por si acaso. Eso es algo importante aclarar, porque muchos piensan que con el cambio de régimen normativo se ha eliminado la interdicción para estos supuestos. Y no es así. O sea, un ebrio habitual al que se le declara interdicto se le puede nombrar un curador, ¿no? A un mal gestor, a un toxicómano. Entonces, no se ha eliminado y ellos actúan a través de su representante legal, ¿no? Que sería el curador. Y les decía, salvo el supuesto de la persona en estado de coma que no designó apoyo, porque acá la aplicación es diferente, ¿no? Acá vamos a ver que se le designa un apoyo obligatorio a nivel judicial, ¿no? Y que no es la misma figura, no es lo mismo hablar de un apoyo que un curador. Vamos a ver, y casualmente ese es el cambio de paradigma que se ha dado con relación a las personas con discapacidad, ¿no? Si tendríamos que hacernos esta primera pregunta, ¿dónde ubicamos a las personas con discapacidad? ¿Son personas incapaces, absolutas? ¿Son personas con capacidad de ejercicio restringida? ¿Son personas plenamente capaces? Entonces habría que hacer quizá en retrospectiva un análisis de cómo era la situación antes del cambio normativo que se da en el Perú a partir del decreto legislativo 1384, ¿no? Que es del 2018. ¿Cómo era antes? Pero antes empecemos definiendo lo que es la persona con discapacidad para entender precisamente dónde podemos nosotros, dónde la podríamos clasificar dentro de todas estas categorías de capacidad, ¿no? Entonces, la persona con discapacidad, esto según el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 2 de la ley que recoge precisamente esta definición dada por la Convención, nos señala que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, ¿no? O sea, no es una situación temporal, pero que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerce o puede verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, ¿no? En igualdad de condiciones con las demás. Entonces, acá lo que hay que destacar en esta definición, que corresponde a un modelo social basado en la dignidad de la persona, es que según Agustina Palacios, que nos hace me parece una brillante explicación de los modelos a lo largo de la historia, que ella nos hablaba, por ejemplo, cómo eran consideradas las personas con discapacidad de acuerdo al modelo de prescindencia, ¿no? Que era anterior incluso al modelo médico de rehabilitación, que la discapacidad era entendida como un castigo divino, ¿no? De tal manera que a las personas con discapacidad se les consideraba pues minusválidos,
¿no? Y acá hay submodelos como el eugenésico, por ejemplo, o de marginación, ¿no? Estas personas se les marginaba, ¿no? Se les hacía a un lado. Ya en un segundo estadio, con el modelo médico de rehabilitación, pues la persona con discapacidad era considerada una persona enferma, ¿no? A tal punto de que se exigía que vayan pues con el médico, ¿no? Y este modelo era bastante paternalista, asistencialista, ¿no? De acá precisamente de este modelo deriva la figura jurídica de la interdicción y el nombramiento de curador con ese afán de proteger, ¿no? Porque se consideraba que la persona con discapacidad era una persona con una enfermedad. Entonces se le tenía que cuidar, se le tenía que proteger, ¿no? Pero el enfoque ha cambiado ya con el modelo social a partir del siglo XXI, donde el efecto en relación a la discapacidad no se enfoca en la persona, sino se enfoca en el entorno, ¿no? Y este cambio de postura es muy importante porque lo que da a indicar es de que la base de esta concepción radica en la dignidad de la persona, ¿no? Entonces yo ya no me enfoco en ti como que tú tienes la deficiencia, sino que es tu entorno el que presenta estas deficiencias, ¿no? Es el entorno el que no ha sido posible que se adapte a las particulares circunstancias que tú padeces, ¿no? Y es que un problema que a veces cometemos es creer que las personas con discapacidad, agruparlas en una sola categoría, como si todas fueran iguales. Y en realidad las personas con discapacidad pueden tener diferentes deficiencias, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Que yo no creo acá que haya una persona que no tenga algún tipo de deficiencia, ¿no? Particularmente yo utilizo lentes, ¿no? Tengo ya de por sí una discapacidad, ¿no? Visual, ¿no? Entonces, hay que entender y aceptar que la discapacidad tiene distintas categorías, son distintos tipos, y es el entorno el que tiene que adaptarse a este tipo de situaciones que son particulares. Y lo que debemos, es importante acá puntualizar, eliminar barreras, ¿ya? Barreras tanto actitudinales como es la manera como concebimos a la persona con discapacidad, como también esas barreras que se dan a nivel jurídico. Y casualmente, hablando de esto, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconoció lo siguiente, que la discapacidad pues es un concepto que evoluciona, ¿no? Y que resulta de la interacción entre las personas con estas deficiencias, que pueden ser físicas, sensoriales, intelectuales, como les había manifestado, y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, ¿no? En igualdad de condiciones con los demás. Entonces, son estas barreras las que generan precisamente el desplazamiento de los derechos de estas personas, ¿no? La manera como concebimos la discapacidad. Entonces, esto implica, por supuesto, un cambio de paradigma, ¿no? Una manera de pensar distinta en relación al concepto de discapacidad. Por eso es que en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se dijo, la discapacidad es un concepto que evoluciona. Y ya no entendamos como un tema de la persona, sino como un tema del entorno, esas barreras que nosotros creamos. Y por supuesto las entidades públicas tienen un rol muy importante para ello, ¿no? Asimismo, los estados que suscribieron esta convención y que la ratificaron, reconocieron la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, fíjense, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. ¿Y esto por qué? Porque se había evidenciado hasta ese momento que las personas con discapacidad no podían tomar sus propias decisiones por este sistema y este modelo paternalista del que habíamos hablado, que era donde la discapacidad era considerada como una enfermedad, ¿no? Y se les declaraba interdictos y a su vez se les nombraba un curador para que puedan ejercer sus derechos, ¿no? Es decir, su voluntad estaba sustituida por una tercera persona. Y prueba de ello es que antes de que se dé la ley general de la persona con discapacidad, la ley 29973,
¿Cómo regulaba el Código Civil a las personas con discapacidad? Pues lo regulaba de la siguiente manera, ¿no? Y esto es un ejemplo bastante interesante para poder entender la problemática. El artículo 43, dentro de la clasificación que yo les había mostrado, señalaba que eran absolutamente incapaces, ¿no?, los que se encuentren por cualquier causa privados de discernimiento, ¿no? Los sordomudos, los ciegos sordos, los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Y son relativamente incapaces los retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, ¿no? Personas que tienen algún tipo de deficiencia sensorial, intelectual, ¿no? Entonces, fíjense que ya con la ley general, ¿no?, que de la persona con discapacidad se deroga este numeral 3, que establecía la incapacidad absoluta de los sordomudos, ciegos sordos y los ciegomudos, que ya el tiempo ha dado la razón que sí pueden existir canales de comunicación para estas personas, ¿no? Y no están impedidos para manifestar su voluntad. Lo que pasa que nos cuesta reconocer que pueden existir canales alternativos, ¿no? Nosotros creemos que la vía oral, escrita, son los únicos canales de comunicación, cuando en realidad existen otros sistemas, el sistema braille, el sistema de señas, ¿no? Y otros más con ayuda de la tecnología, incluso a través de los cuales las personas pueden manifestar su voluntad, ¿no? Entonces hay que empezar a entender esos mecanismos alternativos de comunicación para, de acuerdo a la discapacidad que pueda tener la persona, ¿no? Y empezar a reconocer eso es un poco ir cambiando también este chip que teníamos anteriormente y ver que la discapacidad de una persona no es un problema, en realidad el problema son nuestros prejuicios, ¿no? Cómo nosotros seguimos pensando con ese afán paternalista, asistencialista, cuando las personas con discapacidad se pueden desenvolver con total normalidad en la sociedad, ¿no? De ahí que se haya reconocido su plena capacidad de ejercicio, ¿no? Capacidad jurídica de ejercicio. Y fíjense, el Código Civil lo trataba, tenía adoptaba pues el modelo paternalista de lo que habíamos hablado, a tal punto que decía que estas personas de las que les había mencionado en la diapositiva anterior, nos decía que están sujetas a curatela, ¿no? Y es más, decía, no se puede nombrar curador para los incapaces sin que proceda la declaración judicial de interdicción. O sea, que para que estas personas puedan ejercer sus derechos, de las cuales son titulares por la capacidad de goce, se requiere necesariamente que puedan actuar con un curador. O sea, se les nombra un curador. Pero ojo, no basta con ello, ¿no? No basta sino que yo te tengo que declarar además interdicto. Eso es lo que decía el Código Civil de 1984, ¿no? Y en buena cuenta, ¿qué implica esto de declarar judicialmente la interdicción de alguien? Pues lo que coloquialmente se conoce como la muerte civil, ¿no? Básicamente estaba condenando a esa persona porque indicaba que era un incapaz, ¿no? Era un incapaz y no puede ejercer por su propia voluntad los derechos de los cuales es titular. Y ese es el sistema que se había adoptado. Ya en el año 2012, cuando se da la ley pues general de la persona con discapacidad, también se crea pues la Comisión Especial Revisora del Código Civil, ¿no?, en materia de capacidad jurídica, CEDIS, que es en atención a las normas de la Convención, ¿no?, de las personas con discapacidad. Esta comisión entró en funcionamiento en el 2014, ¿no? Y la tarea fundamental que se encomendó a esta comisión es que creara pues un anteproyecto de reforma sobre la capacidad jurídica del Código Civil, porque hasta ese momento, en el año 2012, ya teníamos la Ley General de las Personas con Discapacidad que se adecuaba a las normas convencionales, ¿no?, a la convención. Pero el Código Civil seguía regulando la interdicción de las personas con discapacidad y el nombramiento de un curador. Entonces, es esta comisión la que da ese paso, y acá obviamente han participado diferentes instituciones, organizaciones que han podido llevar a cabo este cambio normativo que ha sido muy reconocido
porque implica un cambio muy importante. En principio, y lo fundamental, es que elimina la interdicción y la curatela. Ya no existe interdicción por casos o por supuestos de discapacidad en el Perú. Ya no existe, está eliminada, ya está erradicada del sistema jurídico peruano. No existe más. Entonces, se ha pasado del modelo de sustitución de la voluntad, típica de la curatela, ¿no?, de esta interdicción y nombramiento de curador, y hemos pasado a un modelo de apoyo en la toma de decisiones, ¿no? Y acá se han surgido las figuras del apoyo y las salvaguardias, ¿no?, con los ajustes razonables que sean necesarios. Entonces, este es un cambio muy importante y va en consonancia con lo que se había establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿no?, que es finalmente el reconocimiento de su capacidad de ejercicio plena, ¿no? Y parte de las modificaciones legislativas están en torno al Código Civil, ¿no? También se ha hecho del Código Procesal Civil, ¿no?, la ley del notariado, pero me interesa destacar el artículo 42 y el artículo 45 del Código Civil. En relación al artículo 42 se señala, pues, la capacidad de ejercicio plena, ¿no? Y se ha indicado de manera expresa, toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio, ¿no? Y lo que se ha agregado es esto, ¿no? Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente si usan o no requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Yo he escuchado algunos expositores en algunas conferencias, no todos por si acaso, que señalan que esta modificación era innecesaria, ¿no? Que bastaba decir que todas las personas mayores de 18 años tienen plena capacidad de ejercicio. Sin embargo, luego de haber reflexionado bastante tiempo sobre este tema, me doy cuenta que es importante ponerlo de manera expresa en el Código Civil, porque estas personas han estado relegadas en el ejercicio de sus derechos por bastantes años, y lo menos que podemos hacer por ellas es expresar que nos equivocamos y que realmente estas personas pueden vivir en igualdad de condiciones como todas las demás. Y me parece que es acertado que se haya incluido de manera específica que las personas con discapacidad ejercen en igualdad de condiciones esta plena capacidad de ejercicio. Pero yo creo que la cosa no queda ahí, ¿no? Porque muy bien se pueden hacer los cambios normativos necesarios, acorde con la convención, pero vamos a ver que el verdadero problema se da con los operadores al momento de aplicar esas normas. De nada sirve tener un marco normativo bonito, brillante, perfecto, si las decisiones son perfectibles, ¿no? Si nuestros criterios son errados, si seguimos generando barreras jurídicas en la toma de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, hay que partir de eso. El artículo 45, que ya se refiere a los ajustes razonables y apoyo, señala que toda persona que requiera ajustes razonables o apoyo puede designarlos de acuerdo a su libre elección. Y esto es muy importante porque lo que nos está diciendo es de que la persona con discapacidad, en uso de su autonomía y de ese reconocimiento de la capacidad plena de ejercicio, puede designar el apoyo que quiera, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que a la persona con discapacidad se reconoce su plena capacidad de ejercicio, y estas personas pueden solicitar ajustes razonables o designar apoyos de acuerdo a su libre elección. Eso es precisamente lo que quiere decir el reconocimiento de su plena capacidad de ejercicio, que tengan libre elección para poder decidir ellos si necesitan o no necesitan apoyos, ¿no? Y la nueva regulación del Código Civil ya nos hace una distinción, ¿no?, entre las personas con discapacidad que pueden manifestar su voluntad y aquellas que no pueden manifestar su voluntad, ¿no? Para las que pueden manifestar su voluntad, dice que pueden contar con apoyos que van a ser designados, sea judicial o notarialmente, como tú elijas. Tú, en el ejercicio de tu plena capacidad, puedes designar apoyos ya sea en la vía judicial, ya sea en la vía notarial.
Y para las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad, sí necesariamente te tienen que designar los apoyos judicialmente, ¿no? Esa es la designación de apoyos obligatoria, ¿no? La anterior es la designación de apoyos voluntaria, ¿no? Entonces se hace esta distinción en el Código Civil. Pero es importante esta distinción para entender lo siguiente. Hay supuestos especiales, que es el Decreto Legislativo 1417 y la Ley 31821, que recientemente publicada, el 7 de julio del 2023, esta última, que se refieren a situaciones especiales de personas adultas mayores con discapacidad, ¿no? Que no pueden manifestar su voluntad, que pueden llevar a cabo un trámite notarial, ¿no? Y la Ley 31821 recientemente emitida, ¿no? Que habla del trámite consular para estas personas que están en el extranjero, pero que está referida solamente para el cobro de pensiones, devolución de aportes económicos, ¿no? O subvenciones de programas nacionales de asistencia no contributivos, ¿no? En la ley, por ejemplo, 31821, se señala de manera expresa que tienen que tener la calidad, pues, de pensionista o beneficiaria de devoluciones de aportes económicos, ¿no? Son supuestos especiales, en los cuales, a pesar de haberse hecho todo lo posible, no hemos podido tratar de que la persona con discapacidad pueda tener esa interacción con el entorno, ¿no? De comunicación, y no se ha podido obtener, pues, la manifestación de voluntad de esta persona, ¿no? Entonces es ahí donde entran a tallar otras figuras que tienen que ver ya para la designación del apoyo, como el trayecto de vida de la persona, o cómo en anteriores circunstancias esta persona pudo haber actuado, ¿no? Y una serie de circunstancias que van a tener que tener en cuenta, por supuesto, los notarios y a nivel consular, para ver si se puede designar o no apoyo en estos supuestos específicos, ¿no? Entonces, pero viene una pregunta, ¿qué ocurre con las personas con discapacidad que tenían una interdicción escrita ya en registros públicos antes de la vigencia del Decreto Legislativo 1384? ¿Pueden designar apoyo sin recurrir a la vía judicial? Ese es un interrogante, ¿no? Se entiende que ya el decreto legislativo, que se publicó el 4 de septiembre del 2018, el 5 de septiembre ya todos recobraron su plena capacidad de ejercicio, ¿no? Sin embargo, acá en la segunda disposición complementaria final de este decreto legislativo 384, establece un tema que ha hecho entrar en dudas a los operadores jurídicos. Habla sobre la restitución de la capacidad de ejercicio de las personas interdictadas, ¿no? Y señala expresamente que cualquier persona puede solicitar la reversión de la interdicción de personas con discapacidad, dictadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, por la designación de apoyos y salvaguardias, ¿no? Incluso el Consejo Directivo del Poder Judicial en el año 2019 emite, pues, la resolución administrativa 046, ¿no? Con la cual da a entender que existe un procedimiento de transición, ¿no? Al sistema de apoyos. Y muchos operadores han entendido de que es necesario que en estos casos la persona tenga que solicitar ante el juez que se levante la interdicción, ¿no? Que se deje sin efecto el nombramiento del curador, ¿no? Y entramos acá a una disyuntiva, ¿no? Entre el principio de legitimación y el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, cuyo reconocimiento está expreso en el decreto legislativo 1384, ¿no? Pero esa norma, esta disposición complementaria final sobre restitución de la capacidad de ejercicio genera bastantes dudas, ¿no? Da a entender como que se tiene que pedir la reversión de la interdicción. Entonces, ¿es cierto esto o cómo es que los registradores, el tribunal registral pueden ponderar esta circunstancia? Veamos, si en base a la postura del principio de legitimación, sabemos que el contenido de un asiento se presume cierto y produce todos sus efectos, ¿no? Entonces, el hecho de que esté inscrita la interdicción y un nombramiento de curador constituye un obstáculo para inscribir la designación de apoyo, porque ¿qué es lo que en definitiva nos dice el asiento? Como hay una interdicción, tú estás prohibido de celebrar actos jurídicos, ¿no? Entonces no puedes designar apoyos. Anda al juez primero, que te levante la interdicción, y luego ya yo te puedo aceptar tu designación de apoyos. Pero en realidad
a mí me parece que esa es una barrera jurídica, ¿no? Y yo creo que podemos tener una ponderación distinta, un criterio mucho más pro inscripción en relación a este tema. Y lo que me parece es de que no existe realmente una incompatibilidad, ¿no? Cuando consta una inscripción de interdicción por cuestiones de discapacidad, ojo, porque todavía hay interdicciones también por el tema de ser un mal gestor, de ser un toxicómano, un ebrio habitual, ¿no? En esos supuestos no pongo en discusión ello, ¿no? Estamos hablando solo de las personas con discapacidad, ¿no? Y específicamente aquellas que tienen alguna deficiencia intelectual, cognitiva, ¿no? De ese tipo de personas nada más a las cuales se les declaró interdicto y se les designó un curador. Entonces, yo creo que desde el decreto legislativo 1384 ya recobraron su plena capacidad de ejercicio. Y entonces estas personas, con esa libertad de elección de las que yo hablaba, pueden designar el apoyo que quieran. Y eso no puede ser impedimento para que el registro acepte esas inscripciones, porque ya tienen plena capacidad de ejercicio. Bien. La ley 29973 reconoce que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población. Y los derechos de la persona con discapacidad son interpretados de conformidad con los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense, es acá donde entra a tallar la ponderación, la verdadera ponderación de cómo debemos ver esta problemática. No solamente se trata de ver un aspecto formal, ¿no? De que hay una interdicción, va a ser un acto incompatible la designación de apoyo. No, en realidad debemos entender que es un acto de prevalencia. Esta designación de apoyo por esta persona con discapacidad, que es posible verla en el título archivado sin afectar el tema de la intimidad de la persona porque no se va a publicitar la causal. Yo creo que es posible aceptar esta inscripción y hacer lo que prevalezca sobre lo anterior, sin entrar a tallar de que es incompatible, sin que pedirle que vaya al juez, ¿no? Ya, en este caso, ya nuestros aliados, los notarios, se han encargado de verificar que efectivamente esta persona pueda manifestar su voluntad, ¿no? Y no tenemos las instancias registrales por qué ser una barrera. Pero además yo le agregaría un argumento adicional. Y la pregunta va en relación a si podemos aplicar el control de convencionalidad en la calificación registral. Fíjense, no estoy hablando de control difuso de constitucionalidad, que eso está prohibido para que puedan aplicar los tribunales administrativos. Hablo del control de convencionalidad, que ya la Corte Interamericana, por ejemplo, en la sentencia del caso Hellman contra Uruguay, ha dicho que este control de convencionalidad es una función que la puede ejercer cualquier autoridad pública, ¿no? Y nuevamente lo ha reiterado en la sentencia del caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas contra la República Dominicana, donde ha indicado de manera expresa todas las autoridades y órganos de un Estado, parte en la convención, tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad. Entonces, es posible que nosotros, en base a estos principios rectores de la Corte Interamericana, podamos también aplicar un control de convencionalidad y hacer prevalecer la convención sobre aquellas dudas que podamos tener sobre ese tema de la restitución o reversión de la interdicción, porque ya se eliminó en el sistema jurídico, ¿no? Y acá es importante, solamente para puntualizar, que la Constitución señala que los tratados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, ¿no? Además, tenemos la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que nos señala que las normas relativas a derechos y a las libertades que la Constitución reconoce deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales, ¿no? Que han sido ratificados con el Perú. La convención ha sido ratificada por el Perú en el año 2008. Y esto también tener en cuenta la Convención de Viena, los artículos 26 y 27, ¿no? El Pacta Sunt Servanda, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas siempre de buena fe, ¿no? Y el derecho interno y la observancia de los tratados no puede invocarse, pues, de disposiciones del derecho interno. Por ejemplo, no podríamos invocar la resolución del Consejo Directivo del Poder Judicial para decir que no se puede inscribir una designación de apoyos libremente, ¿no? Efectuada en uso de la plena capacidad de ejercicio por una persona con discapacidad, ¿no?
Y además tenemos los principios rectores de las políticas y programas del Estado, ¿no? En relación a las personas con discapacidad, que nos dicen que uno de los principios es el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de la persona con discapacidad. Y por supuesto la razonabilidad. Habíamos empezado con la definición dada por la Convención, que fue recogida por la Ley General de las Personas con Discapacidad, que la verdadera discapacidad está en el entorno, cuando se generan barreras. Y digamos que nosotros como operadores jurídicos no podemos poner más barreras jurídicas cuando ya se ha efectuado el cambio, la modificación normativa adaptada a la Convención. Entonces debemos cambiar ahí el criterio. Y en resumen, yo considero que pues acá el criterio de la plena capacidad de ejercicio, el reconocimiento de esta capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad debe prevalecer sobre otros criterios como el principio de legitimación, que si bien es un orden lógico y formal, es una barrera porque impide la inscripción. En cambio, este criterio de reconocimiento de la plena capacidad de ejercicio es acorde con la convención, efectuando un control de convencionalidad si lo quieren, ¿no? Y sobre todo porque prevalece sobre lo anterior, ¿no? Implica reconocer que esa persona puede actuar en actos civiles y posibilita, en definitiva, la inscripción, ¿no? Como conclusiones, y ya respetando, por supuesto, los tiempos, señalaríamos que las personas con discapacidad tienen plena capacidad de ejercicio. En virtud a dicha capacidad pueden designar libremente los apoyos que ellas consideren necesarios, salvo que no puedan manifestar su voluntad, que ya hemos visto que en ese caso se requiere la designación de apoyos de manera obligatoria, que es solamente a través del juez, ¿no? Incluso ese tema de la restitución o reversión, yo sí estoy muy seguro que eso solamente es para casos donde la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad, ¿no? En los otros tipos de situaciones no tenemos nosotros por qué retardar la designación del apoyo si ya la persona ha ido a un notario libremente y lo ha designado, ¿no? La inscripción de interdicción y nombramiento de curador no constituyen obstáculos para la inscripción de la designación por parte de las personas con discapacidad, por cuanto a partir del decreto legislativo 384 tienen plena capacidad jurídica. Ya la interdicción se eliminó, y así lo establece el reglamento del decreto legislativo 384, ¿no? En concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por último, el rol del registro debe ser cada vez más inclusivo, lo cual implica adoptar criterios que favorezcan el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Ya no generemos más barreras, ya no, por favor, ya no vulneremos más sus derechos. Reconozcamos la plena capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad. Y finalmente yo les invitaría a todos ustedes a que puedan, porque quizá lo que yo les haya puesto sea insuficiente, yo les invito a que puedan ver los videos de Sociedad y Discapacidad, SODIS, que hasta la fecha de esta captura tenía 155 suscriptores. Por favor, les pido que se suscriban, aumentemos ese número de suscriptores. Ahí hay testimonios de personas con discapacidad en las cuales van a ayudar a sensibilizar y en las cuales ellos indican que ahora ya pueden trabajar, pueden celebrar diferentes actos jurídicos, hasta pueden contraer matrimonio, y es muy emocionante ver estos videos. Yo les invito a que lo hagan, reflexionemos sobre esos temas, apoyemos a que se pueda reconocer de manera plena la capacidad de ejercicio de estas personas y entendamos que todos somos distintos, tenemos diferentes aptitudes y habilidades, ¿no? Bueno, eso es todo lo que es mi participación.